el equipo que nos ve para escucharte a ti, Jorge. ¿Qué opinas de esta circunstancia? Muchas veces también me preguntaba el nombre de ese señor, René Delgado. Ahí tiene varios espacios, ¿no? En Televisa. Y me centro mucho en esta situación de alineación, esta afirmación de que se le están alineando al presidente López Obrador como si fuera un acto cósmico o de magia, ¿no? Y incluso hablar de milagro económico mexicano, sería como quitarle la responsabilidad al presidente López Obrador de este crecimiento económico del país, pero también crecimiento del beneficio social, de la mejoría de la vida, en la calidad del pueblo de México. Y es que ellos creen que a lo mejor es por arte de magia y todo, y luego hablan de adversidades como la pandemia, como la situación que se dio en Europa con el conflicto Ucrania-Rusia y todo lo de la OTAN, pero también hay que agregarle todas las contras que la derecha en México le puso, Toño, al presidente López Obrador, el sinnúmero de amparos que le puso a las reformas, a las grandes obras de infraestructura pública, como el aeropuerto, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, a todas las medidas de desarrollo económico que el presidente López Obrador hizo en beneficio no de un solo sector poblacional, porque hoy en día también la macroeconomía, los de arriba ganan más que antes. México está posicionado en un top 5 entre las economías con mayor crecimiento en el país, en el mundo. Incluso tiene índices después de China y de la India, son superpolos de desarrollo económico. También el peso mexicano en el dólar es de las monedas que mayor crecimiento ha tenido. Pero ¿cómo ha sido posible todo esto? Y aunque no lo crea usted, público, y aunque no lo creamos a veces, con honestidad, con trabajo honesto, con rendición de cuentas, porque resulta que la mayor fuente de financiamiento del presidente López Obrador para llevar a cabo todas las políticas, los programas sociales que han sacado de la pobreza, como bien decían, no a 5 millones de mexicanos, pues es a más, porque en el 2018 Enrique Peña Nieto dejó a un país con 52 millones de pobres. Con la pandemia en el 2020, los índices del Coneval y del INEGI lo registraron con 55 millones de mexicanos en situación de pobreza, pero el año pasado, en octubre, en agosto, por ahí, se vio una reducción a 46, es decir, casi 9 millones de mexicanos salieron del umbral de la pobreza, y eso nunca se había visto antes con una política de beneficio social, de una política social, ni con Calderón ni con Peña Nieto, por el contrario, siempre con los gobiernos liberales cada vez había más pobres y el presidente lo demostró, entregándole parte del presupuesto de la nación a todos esos sectores vulnerables como los adultos mayores, como las y los estudiantes de México, como las personas con discapacidad, pero lo hizo también a través de una recaudación justa de los impuestos. Ya los grandes deudores, acreedores, beneficiarios, las personas amigas y amigos de políticos del PRIAN que no pagaban impuestos, empresas como Walmart, Oxxo y otros más corporativos, con los de Claudio X González, pagaron impuestos en el momento más difícil de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que fue durante la pandemia, y eso permitió que de 2018 a 2023 la recaudación fiscal, otro de los mitos, ojo, del neoliberalismo. Ya ves que nos decían que si aumentábamos el salario mínimo, si aumentaban estas situaciones de inflación, se iba a disparar el encarecimiento, el endeudamiento del país. No hay deuda, pero también se rompió un estigma, una maldición neoliberal que enseñan en las escuelas públicas, en las universidades privadas, de que México no es un país recaudador de impuestos, de que todo lo hace pidiendo créditos, como lo hacía Peña Nieto o Calderón al Banco Mundial, al FMI. Y no, en realidad, el presidente López Obrador cobró los impuestos que tenía que cobrar, no aumentó los impuestos a los de abajo, a la clase social trabajadora, solamente con la inflación lo fue manejando, pero empezó a cobrar todo lo que el país cubría de unos cuantos corporativos, otras empresas, y de ahí ha salido el mayor financiamiento, tan así que en los 5 años que lleva el presidente López Obrador, recaudó 18% más que Peña Nieto en sus 5 años de gobierno. ¿Qué estamos viendo entonces? Que no se trata de un solo milagro, nomás por decir, que no es que solo se alineen las cosas del presidente como si fuera por suerte, casualidad o arte de magia, sino de políticas públicas reales
honestas, valientes, que se enfrentan a la opinión de la derecha, de la comunicación, y que materializan el deseo de un país, de que su prójimo, de que todas y todos tengamos oportunidades para crecer. Y ahí yo le quitaría el milagro, sino la prueba de que se puede gobernar, de que se puede vivir en algo más que un sistema económico llamado neoliberal. De acuerdo contigo, Jorge, en definitiva, esto pues obviamente es el trabajo de todo un equipo, el esfuerzo que, como bien mencionas, tiene muchísimos asegúnes, muchísimas vertientes, desde la recaudación de impuestos, como bien mencionas, que sí se da en este caso a los más ricos, hasta el hecho de que al menos en el gobierno federal se acaba esa horrenda corrupción, se acaba ese horrendo gasto innecesario que, por ejemplo, ocurría en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y con eso se puede pensar en finanzas públicas sanas. También el hecho de que no nos endeudamos durante la pandemia, durante el inicio de la guerra con Ucrania, y ahora con lo que ocurre también con los precios del petróleo por el genocidio que se está llevando a cabo en la Franja de Gaza, pues evidentemente esto tiene una gran repercusión. Creo que es un bonito nombre llamarle milagro, ¿no? Porque por mucho que efectivamente sea una circunstancia que no es fortuita, que ha sido, pues vamos, el fruto del trabajo de muchos mexicanos y mexicanas, pues sí es un milagro el pensar que de pronto tuvimos un presidente que pudo hacer este cambio y evitar este tipo de circunstancias.